Cuando me preguntan por mis películas de terror favoritas de todos los tiempos, siempre surge El Exorcista, luego surge Nosferatu y la tercera ya no sé, pero lo tengo claro. 1922, obra maestra del expresionismo alemán, Murnau. Una simple sombra que aparece en unas escaleras y un vampiro, Nosferatu, el no muerto, con sus dientes de rata afilados, juntos, muy lejos de la imagen romántica que luego nos trajeron del Príncipe de las Tinieblas, casi como acto amoroso, erótico. Nada tenía que ver el hombre de la peste, el Nosferatu. Max Schreck le puso rostro y quedó muy impactado. Vean las garras. Es que es difícil, ¿eh? Si han visto la película, ya saben de qué les hablo. Si no la han visto, estaría bien que la viesen. ¿Por qué? Porque supimos el trabajo del experto en la historia del cine, Berriatúa, nos lo contó aquí en Cuarto Milenio. Fue un trabajo de una orden esotérica, gnóstica, para generar ciertos efectos y conocimientos entre ellos. Ojo, esto no es vamos a hacer una película. Es más, se patrocinaba o se anunciaba con una imagen terrible de una araña comiéndose, en blanco y negro, claro, una araña comiéndose un insecto en la esquina de una especie de celda. Nosferatu, el vampiro, y provocó auténtica histeria colectiva, cosa que no me extraña. Pero ustedes ven aquí al conde Orlok, el nombre que se empleó porque, bueno, hubo una pelea de derechos con el Drácula de Bram Stoker, con estos aditamentos marítimos de la navegación que están viendo. Y hace bien poco, nuestro compañero, el viejo lobo de mar, Fernando García Echegoyen, el gran sabio, me dice: Iker, ¿tú sabes del viaje del Nosferatu? Digo, hombre, claro, es el gran viaje de un vampiro a Europa. Viene de las tierras del este, viene envuelto en ratas, viene con su malfario, viene con su sombra devoradora de sangre y de almas, y viene hasta la vieja Europa. Me dice, sí. ¿Sabes cómo se llamaba ese barco? Digo, claro, hombre, el Demeter. Y me dice, ¿tú sabes que Bram Stoker utilizó varios casos reales para este viaje en blanco y negro terrible? Ah, ahí, Fernando, nos lo vas a tener que contar. Me decía nuestro lobo de mar, Fernando García Echegoyen, sobre cualquier presentación, cuaderno de bitácora especial. Buenas noches. Buenas noches, Iker. Tengo especial interés en contar a nuestro querido público o resolver o ahondar en una pregunta que puede parecer irracional, que es los barcos, Fernando. ¿Los barcos tienen algo de ánima, de alma? Los barcos tienen alma. Eso es una creencia que viene de la antigüedad. Un alma que emana del alma de las personas que lo tripulan, un alma que emana de los tráficos que hace el barco y de los acaecimientos, los acontecimientos que vive a lo largo de su vida marinera. Yo hago una clasificación de barcos con alma y barcos con alma oscura. Hay barcos con alma oscura, barcos que su vida es una auténtica maldición. Y el barco del que vamos a hablar hoy es el barco con el alma más oscura de todos. Tú tenías especial gana de hablar de este tema, claro, que yo decía, claro. Pero Fernando, esto parte de la enfermizamente, enfebrecidamente, atormentadamente de Bram Stoker, ¿no?
y de un viaje tremendo. Y me dice Fernando, para ahí, que hay mucho más que contar de lo que aparentemente es ficción. Claro, primero una pequeña matización. Hay una lista enorme de barcos literarios, barcos ficticios, que son tan importantes como los barcos reales, porque son los barcos que nos han formado como seres humanos, puesto que forman parte de nuestra educación sentimental. El Demeter es uno de ellos, sin ningún género de dudas. Pero es que, por otra parte, aunque el Demeter sea un barco ficticio, detrás de esa historia que narra Bram Stoker en Drácula, vemos un montón de hechos que son realidades. Bram Stoker no se los inventa, sino los coge de la realidad. Y es muy interesante comparar lo que cuenta Stoker en ese diario de navegación del Demeter con una serie de casos reales. El Demeter, que hay que decir, me imagino que los amigos que nos ven lo saben, que fue el barco que llevó desde el puerto de Varna, entonces en Bulgaria, la salida natural al mar de Rumanía, hasta Londres, al Nosferatu, a Drácula. Por eso te digo que... Una tierra de vampiros, ¿no? Un viaje de la tierra de vampiros a la moderna Europa. Efectivamente, un viaje durante el cual el vampiro mata a toda la tripulación, excepto al capitán, que vamos a ver que eso es también una realidad que se ha repetido a lo largo de toda la historia, y es en definitiva el barco en el cual el vampiro entra en el mundo occidental. Por eso digo que es muy importante y muy interesante comparar lo que escribe Stoker con los casos reales que sucedieron. ¿Por qué? Porque vemos que Stoker no inventa. Claro, Stoker es un reportero un poco de su tiempo que coge de aquí y de allá, ¿no? Efectivamente, pero es que además el viaje que hace el Demeter, que lo tenemos aquí marcado en la carta náutica, es un viaje que alguien tuvo que asesorar a Bram Stoker, porque es un viaje que si tú calculas rumbos, velocidades y eso, ves que es perfectamente factible. Sabes que hay muchos escritores que hablan de temas náuticos o de cualquier otro tema sin documentarse. Bram Stoker se documentó perfectamente porque todo cuadra. Ahora Zona de Bulgaria, la ruta sería aquí está Rumanía, ¿sí? Aquí estaría Transilvania aproximadamente, aquí estaría el puerto de Varna, el estrecho de Bósforo, el mar Egeo, mar Balear. ¡Pum! Pasa por España. Pasa por España, por el estrecho de Gibraltar, que en la novela viene que Van Helsing y Jonathan Harker ponen vigilantes en el estrecho de Gibraltar para ver cuando pasa el Demeter. Sube hacia el norte por la costa de Portugal, costa maldita donde las haya, es una de las costas más duras del mundo para navegar. Portugal, la costa del Atlántico portugués es durísimo. Aparte de durísimo, que se han producido naufragios de barcos españoles que han desaparecido sin rastro, unos pocos, unos pocos. Entra en el Golfo de Vizcaya, pasa Calais y ya llega hasta el puerto de... La vuelta a Europa un poco, ¿no? Efectivamente. Que cállate, que es un viaje, no te creas, son entre 3.000 y 3.300 millas, dependiendo de cómo sean los primeros, entre 3.000 y 300 millas que recorre aproximadamente en 26 días, lo cual da una velocidad media, estaba hablando de un punto de vista náutico, de unos 5 nudos, lo cual para un barco como el Demeter es una velocidad perfectamente factible. Oye, Fernando, y esa escena que hemos visto, 1922, Murnau, una de las... Yo siempre la comparo con El Exorcista, y hemos hecho trabajos y hay trabajos impresionantes sobre Nosferatu, el no muerto, el vampiro, de Murnau, expresionismo alemán, que fue una auténtica obra ocultista, de ocultistas, para ocultistas, con su congregación Saturno. Bueno, no era cine para impresionar, estaba lleno de códigos. Ese momento de las ratas, el ataúd, y ese Nosferatu que se incorpora con los medios técnicos del año 22, con ese Max Schreck, ¿a ti qué? Da mucho miedo. ¿Qué impresión te da? A mí me da mucho miedo. Un siglo. Me da mucho miedo, mucho más miedo que, no sé, por ejemplo, que Bela Lugosi o que, sí, claro, o que cualquiera de los... porque es un poco el vampiro rata, el vampiro de la peste, claro, ¿no? Esa da más miedo que incluso el vampiro de Coppola, que mira que no hay comparación, Fernando. No hay ni comparación. El blanco y negro, claro la asfixia de los planos, todo como cerrado, esa mirada
Y es el barco la primera gran aparición así potente, ¿no? De hecho, se hizo una película, no sé si lo sabes, se hizo una película para narrar cómo se rodó Nosferatu, una película excelente. Tremenda, con Willem Dafoe. Con Willem Dafoe, efectivamente, que también da mucho Hablando miedo. del misterio de Max Schreck, efectivamente, de ese hombre con esas características. Claro que sí, ¿quién era? A mí me parece un tema apasionante y sobre todo porque tiene una parte marítima que vemos que Bram Stoker se trabajó muchísimo. ¿Y en qué casos se basó? Fernando, estará preguntando la gente, bueno, pero hay casos de muerte de toda la tripulación, de peste... Bueno, hay casos y tiene Fernando ahí hasta hojas españolas, ojo, sí. Es que a lo que siempre tú y yo hablamos muchas veces, no te tienes que ir al fin del mundo, al punto Nemo. Te vas a la costa de Almería y tenemos un caso. Septiembre de 1817. El comandante de Marina de Almería es avisado de que ha aparecido un bergantín sin tripulación, casi hundido, escorado a una banda, volcado, en las costas de Almería, cerca de Punta del Río. Entonces se acercan a este bergantín que aparece semi-hundido. ¿Me permites leer un pasaje del periódico? Pero bueno. Además viene usted con un atuendo así como de cronista de Demeter, sí. Como para contar estas cosas. Como para contar. Esto es el informe del comandante de Marina que se publica en el Diario de Barcelona. Y dice lo siguiente. Aunque el barco había quedado debajo del agua, sobresalían en él un poco las cofas de los palos, tendidos en ella horizontalmente. Y en los cantos de ella se habían refugiado dos perros, que se encontraban vivos y no permitían el acercarse al barco, a pesar de las olas que los bañaban. Bien, hay que decir que cuando el Demeter llega al puerto de Whitby, en Inglaterra, el barco va con el capitán muerto, aferrado al timón y con un rosario y un crucifijo en las manos. En la novela de Bram Stoker, en la novela de vampiros, pasa esto. Efectivamente. Los funcionarios que abordan el barco, con lo que se encuentran es con un perro enorme que sale y se escapa del barco. El perro se supone que es el monstruo, ¿no? El demonio, el vampiro. Stoker pone un perro porque es que en casi todos los barcos que aparecían sin tripulación, los perros aparecían vivos y no permitían que nadie entrara, que nadie se acercara. Sufrían, al no estar en contacto con los humanos, al sentirse abandonados, sufrían un proceso que en el mundo de la caza se llama que se aloban, se salvajan, había que batirlo. Es decir, aquí vemos ya una primera cuestión que Bram Stoker... Almería hay un barco fantasma y los únicos tripulantes son los perros que no... Los dos perros. Y nunca se supo qué pasó con ese barco. Nunca se supo, al menos por lo que yo he investigado, nunca se supo. Un barco que apareció, es que no era infrecuente que aparecieran barcos sin tripulación. Sin nadie, como si hubiera habido, y la gente puede decir, un ataque de piratas, nada. No se sabe lo que pasó. El comandante de Marina... Sin rastros de sangre, sin rastros de nada. Nada. Simplemente el barco semi-hundido, los perros que no permitían, que tienen que abatirlos a tiros, eso era normal. Y el barco sin tripulación. Era algo que, ya digo, no es infrecuente, ocurría mucho. Es que no sabemos lo que podía pasar. Una epidemia a bordo, que pensaran que iba a haber una explosión por la mercancía, un tema violento, un tema de piratas, temas que no llegamos a alcanzar. Muchísimas cuestiones que hacía que dejaran el barco abandonado, y esto ocurría por todo el mundo, vamos, por todo el mundo civilizado, porque estamos hablando de principios del siglo XIX, ¿verdad? Entonces Stoker, por ejemplo, el tema del perro lo saca de ahí, igual que saca el tema de que toda la tripulación es asesinada por el vampiro durante el viaje. ¿Y de dónde? ¿Qué pasa? Entonces, Bram Stoker dice, el barco va a llegar sin tripulación y va a llegar, digamos, de forma mágica, es el vampiro quien lo está. Si quieres podemos hacer un sumario de cómo es el viaje. Zarpa el 6 de julio de 1879 de Varna, cruza el Bósforo, cruza los Dardanelos y el día 13 cuenta Bram Stoker que la tripulación empieza a sentirse inquieta y no saben por qué. Esto es buenísimo. Eso es tremendo. Están inquietos, pero no se tienen miedo. O sea que hay que conocer la historia de la novela de Drácula, que yo recomiendo vivamente a cualquiera que le guste la buena literatura de terror, ¿no? El día 16 de julio desaparece un tripulante, inexplicablemente. Desaparece uno de los 9 tripulantes del Demeter. Al día siguiente, el día 17 de julio, uno de los marineros ve a un desconocido a bordo del barco. Fíjate que ¿no? Que dices, pum, alguien que no tiene que estar ahí, ¿no? Efectivamente, lo ve
y se lo comunica al capitán. Y el capitán, al día siguiente, el día 18, decide que va a llevar un diario de lo que está ocurriendo a bordo, porque dice que están ocurriendo unos fenómenos muy extraños. Luego leeremos un pasaje de Drácula que es muy bonito, el capitán cómo se niega a abandonar su barco. Entonces el capitán dice que va a llevar un diario de navegación. Y fíjate lo que hace. Ese diario de navegación, en vez de anotar en el cuaderno de bitácora, lo mete en una botella. Otro clásico del mar, el mensaje en una botella. Lo mete en una botella para preservarlo. Claro, por si se hunde el barco, que siempre en fin, el mensaje quede, ¿no? El día 16 de julio decimos que desaparece un tripulante. El día 22 de julio cruzan el estrecho de Gibraltar. El 24 de julio desaparece otro tripulante. El 28 de julio encuentran un temporal inesperadamente. El día 29 de julio desaparece el segundo oficial. El 30 de julio desaparece el timonel y otro tripulante. Desaparece otro tripulante el día, concretamente, el día 30 de julio. El primer oficial, ya solamente quedan a bordo el capitán y el primer oficial. El primer oficial dice, el misterio de lo que está pasando está ahí abajo. Dice, ya nos ha dicho alguien que ha visto, y baja a donde estaban las... Porque eso es otra cosa que vamos a comentar ahora, donde estaban las cajas de arena del vampiro, y sube ya enloquecido, pierde la razón, ve al vampiro y pierde la razón, y se suicida, se tira por la borda, ¿no? El Demeter, lo único que transportaba eran las cajas de tierra del vampiro, que sabes que tenía que viajar con la tierra sagrada de su... En fin, y la caja del vampiro. Entonces queda el capitán únicamente, que decide atarse a la rueda del timón. Atarse a la rueda del timón era algo muy habitual en los barcos de vela, cuando había mal tiempo para poder mantener el rumbo del barco y que el mar no te arrastrase. Y el capitán se ata a la rueda del timón con un crucifijo y con un rosario. Entonces llegan al puerto de Whitby con el capitán ya muerto y el barco en barranca. Y es cuando se produce eso, el salto del perro. Aparece ese perro que no es ni más ni menos que lo que... Transformación, ¿no? Claro, el vampiro se ha convertido en un perro que luego se va a convertir en más ocasiones, y es algo que Bram Stoker extrae de los barcos que aparecen. Y alguien preguntará, Fernando, vale, hemos visto un caso de Almería con los perros, con tal. ¿Hay casos más recientes? Hay otro caso de apariciones hay muchos de barcos sin nadie, porque recuerdo un caso ruso o hace unos años, ¿no?, que había imágenes incluso por dentro de la soledad de los... Lo tratamos aquí. ¿Te acuerdas del barco de las ratas caníbales? ¿Se supo algo mal, Fernando? Pues a veces tocamos casos y luego no... El barco se hundió. Se hundió Pero era un barco a la deriva sin nadie. Sin nadie. Y ratas. Sí, con ratas. Lo que quedaba a bordo. Ojo, Nosferatu habla de ratas, ¿no? Las ratas salen de la cueva, del ataúd, perdón. Recuérdenos mínimamente, solo por saber, porque mucha gente buscará. El barco de las ratas caníbales, que lo tratamos aquí, se acabó hundiendo. Era un antiguo barco de cruceros rusos que lo habían abandonado, que andaba por ahí flotando a la deriva, que era un peligro, un barco tan grande flotando a la deriva. Que hay imágenes del interior, que es un poco la diferencia, ¿no? Ver imágenes. Efectivamente. Da mucho miedo. Y eso es en el siglo XXI, se ocurrió en el siglo XXI, las mismas cosas. Un Demeter con ratas en el siglo XXI. Fíjate, tú que has mencionado casos más modernos, vamos a hacer un pequeño salto en el tiempo. La figura del capitán atado al timón. Sí. 1840. Un barco de vela que se llamaba Jenny. Un ballenero que se llamaba Hope, Esperanza, lo cual me parece una especie de broma, ¿no? Un barco que encuentra el horror que va a encontrar y que se llama Esperanza. El Hope, ese ballenero, encuentra este barco de vela, al Jenny, en el estrecho de Drake. El estrecho de Drake es al sur del Cabo de Hornos, entre el Cabo de Hornos y las Islas Shetland del sur, donde desapareció el San Telmo, del cual también hemos hablado aquí. Otro barco fantasma. Bien. Cuando suben a bordo, los tripulantes del ballenero se encuentran a toda la tripulación congelada, muertos. El barco estaba hecho un bloque de hielo. Se llama un fenómeno que se llama engelamiento. Se dan unas condiciones de temperatura, de viento y de humedad y hacen que el hielo Como un iceberg flotante. Como un iceberg flotante. Ahora vamos a enseñar una foto impresionante. Entran dentro del barco y se encuentran al capitán del barco congelado, con un abrigo de pieles, sobre su diario de navegación, escribiendo. Y la última entrada del diario de navegación, llevamos 71 días sin comida. El capitán, como fedatario, como
como notario de lo que está ocurriendo en su diario de navegación, al igual que el capitán del Demeter. De ahí, por ejemplo, esta historia, la historia del Jenny, fue contada por todo el mundo. De ahí saca Bram Stoker la idea del capitán. Es que es lo mismo, exactamente lo Él mismo. coge fragmentos de cosas que han pasado en la realidad. Efectivamente. Y los transforma en el gran viaje marítimo de una historia de terror. Y va construyendo esa historia de ese buque de alma oscura. El engelamiento es un fenómeno que se produce cuando, ya te digo, cuando se dan unas ciertas circunstancias de condiciones de humedad, de viento y de temperatura. Mira, esto es un pesquero engelado como el Jenny. Madre mía. Este es el John and Olaf. Esto apareció en los años 70 en la isla de Kodiak. Pero es que... La isla de Kodiak en la zona del Canadá. Alaska. Pero es que la tripulación había desaparecido. ¡Wow! Y apareció a 75 millas, casi 150 kilómetros, la base de salvavidas sin la tripulación. Estos son los años 70, esto no es... Un Demeter de hielo. Efectivamente, es lo mismo que hemos visto en el Jenny y el mismo hecho que hace a Bram Stoker concebir la idea del capitán del Demeter atado a la rueda del timón. Son fenómenos que se van produciendo a lo largo del tiempo. Quedaba un pasaje, ¿no, Fernando, o qué? Ibas a leernos algo del Demeter, ¿no? Sí, para ponerle... Bueno, a lo largo del siglo XIX se producen diversas desapariciones, el Mar Celeste, en fin. Sí, pero son más conocidas. Estas que has contado son menos. Bueno, esto es impactante. Esa foto es impresionante. En la isla de Kodiak, el iceberg... Es impresionante, está convertido... Y ni un rastro de los... Nada, desaparecidos completamente, pero es que ocurren más desapariciones de grandes barcos mercantes. Hay uno concretamente que te lo voy a leer porque te va a encantar, el Joyita. El Joyita fue un barco que desapareció en los años 50. Y fíjate, llevaba 25 personas a bordo, desapareció en el Pacífico y un mes y pico después lo encontraron. Un capitán a bordo de su barco lo encontró al Joyita, estaba hundido y no había ni rastro de esas 25 personas. Es el único informe oficial de un servicio de guardacostas que yo he visto que dice la desaparición de estas 25 personas es un fenómeno inexplicable. Que no hay huellas, que no hay sangre, que no hay nada. Pero estamos hablando del siglo XX. ¿Años 50? Años 50. Absorbidos por la nada. Desaparecido. Y como ese hay varios. Y tenemos otro en España, el Fausto. Fausto, el pesquero Canario, Fausto. Claro, claro. Quiero que quede claro que estos son barcos en los cuales desaparece la tripulación. En el Fausto había un cadáver en la sala de máquinas. No es que desaparezca el barco, de eso hemos hablado un montón, es que desaparece la tripulación y aparece el barco flotando solo, para acentuar el misterio. El capitán del Demeter, o Demeter, que también se pronuncia así... Por cierto, ¿por qué Demeter? Porque tiene una connotación con todo el mundo del inframundo, nunca mejor dicho. Es que además, sí, Demeter era la diosa de la agricultura y si no recuerdo mal era hermana de Zeus. Y Demeter tenía mucha conexión con lo que llamábamos por la eterna renovación, con los mundos, submundos, plutonías. Unos años antes de aparecer el Demeter ficticio en Whitby, apareció un velero que se llamaba Dimitri, un velero ruso también con un montón de muertos que quedó para abajo el cementerio y bajo la abadía que había allí. Y Bram Stoker utiliza ese naufragio, que incluso está fotografiado ese naufragio. Entonces vemos que toda la historia se va Estamos basando... recomponiendo el gran viaje del vampiro. Exactamente. Y el capitán del Demeter, la última anotación que hace el capitán del Demeter, por eso te digo yo que Bram Stoker le tuvo que asesorar un marino, porque estas cosas que escribe... Contó con un Echegoyen de su tiempo. Bueno, no sé si un Echegoyen o un Williams, pero contó con un marino. Fíjate lo que escribe la última entrada que hace, que es del 4 de agosto de 1879. Y dice lo siguiente: sigue habiendo niebla, sé que está amaneciendo porque soy marino, pero nada me lo indica. No me atrevo a dejar el timón, me quedé aquí toda la noche y en la oscuridad lo vi. Que Dios me perdone, pero el oficial hizo bien en arrojarse al mar. Se refiere al primer oficial que se suicida. Yo, en cambio, soy el capitán y no puedo abandonar mi barco. Derrotaré a ese demonio. Cuando mis fuerzas empiecen a flaquear, me ataré las manos a la rueda del timón. Con esto que él no se atreve a tocar, se refiere a la cruz y al rosario. Así salvaré mi alma y mi honor de capitán. Me estoy debilitando por momentos y la noche se acerca. Si él vuelve a mirarme a la cara, tal vez no me quede tiempo de actuar. Si naufragamos, quizá encuentren esta botella donde él iba guardando su diario de navegación, y quienes lo hagan comprenderán que Dios ayude a una pobre alma que solo trata de cumplir con su deber. Esa es la última entrada
capitán del Devete. El último anotación ahí en el cuaderno de bitácora era muy bueno Bram Stoker, ¿eh? Era tremendo, tremendo. A pesar de la vida tan triste que llevó, ¿eh? Tú has hecho ese pasaje y esta historia maravillosa, Fernando. Vamos a poner una escena que yo creo que tú conocerás. La biografía de Bram Stoker tiene mucha historia. Sí. Le llamaban el bonachón pelirrojo irlandés, algunos. Y cuentan algunos biógrafos que a pesar de el éxito de Drácula y otras cosas, acabó con muchos escritores en la penuria, en una vieja pensión. Bueno, hay muchas versiones, pero una de ellas, que va muy al tono de todo lo que nos ha traído aquí Fernando, en este ambiente tan especial, de bitácora y de narrativa oral, con los dibujos espectaculares de Agu, pues cuentan la patrona de la pensión que antes de fallecer el pelirrojo Bram se queda mirando a una esquina y sus últimas palabras son Strigoi, Strigoi, o lo que es lo mismo en el viejo idioma dacio, vampiro, vampiro. Don Fernando, impresionante. Un placer, como siempre, Iker.